FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Comenzó el año 2019 para muchos, también para la oposición, el gobierno y las clases y demás. Piñera salió a defender su reforma tributaria con actividades con los ministros del área económica, mientras que la oposición ya empieza a cerrar puertas y también fija el Congreso como el lugar desde donde darán las batallas en este 2019. Las autoridades hicieron un positivo balance del llamado Superlunes en todo el país, no solamente en Santiago. Santiago no es Chile. También hubo inconvenientes en Valparaíso, Concepción y hasta en Antofagasta. Pero ojo, se viene el Supermartes porque ingresan 900.000 estudiantes a colegios, liceos y universidades. El Ministerio de Educación va a dividir el proyecto Admisión Justa para buscar consensos en el Congreso. Así lo ha informado la ministra de la cartera, Marcela Cubillos. Mientras que los estudiantes también se organizan para hacer férrea oposición a la legislación que quiere volver al sistema del mérito y la selección en los planteles educacionales. Impacto nuevamente en la iglesia con reportaje que habla de una violación en la propia Catedral Metropolitana de Santiago. A esta hora el sacerdote Tito Rivera está oficiando misa, mientras que siguen los dardos al arzobispo aún de Santiago, Ricardo Ezzati. Guaidó intenta regresar a Venezuela. Espero que lo reciban como merece un presidente legítimo, dijo el presidente Piñera desde Chile. Ya terminó su gira por Argentina, Brasil, Paraguay y también Ecuador, el denominado presidente encargado. Y Colo-Colo está celebrando una mañana con la marraqueta más crujiente, el café y el té más rico, también las tostadas. Esto porque ayer venció en un apretado partido en definitiva frente a Curicó, pero quedó puntero del campeonato, mientras que la U también volvió al triunfo con más tranquilidad para Kudelka. La Católica también ganó el día viernes, aunque siguen discutiéndose desde Audax Italiano los cobros del árbitro. Una de la tarde, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de 4 de marzo de este 2019. Que parece que comienza en esta jornada, porque si bien estamos hace 2 meses ya viviendo este año, hemos tenido mucha información, hemos estado también transmitiendo nosotros a través de la señal online www.ftc.cl, también radios en vivo.cl/Chile/Radio FTC y nuestras plataformas digitales. Pareciera que hoy comenzó definitivamente el año por la irrupción de actividades desde el gobierno, también la oposición, los estudiantes, para qué hablar del denominado Superlunes. También semana que se congrega con este llamado a la denominada huelga general feminista, donde las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas han, por ejemplo, realizado una serie de performances en las estaciones del metro. Le han puesto nombre a las estaciones del metro que consideran que tienen alguna denominación aún machista o muy genérica, y le han colocado nombre de grandes luchadoras sociales. Por ejemplo, a la Universidad de Chile le querían colocar o le colocaron un adhesivo que decía Elena Cafarena. En otros también Solasierra, a Ana González, en las recordadas dirigentes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. También referencia a otras luchadoras sociales que han muerto en democracia, como Claudia López en la estación Vespucio Norte y así más. Parte de las novedades que vamos a ir conversando, que vamos a ir teniendo en esta semana, que también vamos a tener con entrevistas y con comentarios respecto del Día Internacional de la Mujer, y también donde vamos a estar definiendo y mirando cómo se desarrollan las novedades y las informaciones. Santiago parte con 24 grados. Ojo que en esta semana, además, Meteorología ha anunciado que las mínimas no van a estar por sobre los
30 grados, como muchos pensarían es el remate del verano, sino que sencillamente esta semana, al menos esta semana, vamos a tener mínimas que van entre los 12, 11 y 13 grados y máximas que no superen los 29 grados, así por lo menos en la región metropolitana donde se concentra gran parte de la población. ¿Qué pasa en el resto del país? Se lo decimos de inmediato. Arica con 26 de máxima, Iquique con 25, Antofagasta con 22, Copiapó con 29. El saludo como siempre al Distrito Norte, a todos nuestros compañeros, amigos, trabajadores y dirigentes de la minería privada, pero también de Codelco, los trabajadores, dirigentes, contratistas también de Codelco ahí en Chuquicamata, en Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gaby, El Abra y también El Salvador, que el próximo domingo va a tener mucha actividad El Salvador porque llega Colo-Colo también a jugar allá al Estadio del Cobre. Bueno, La Serena tiene máxima de 22, Valparaíso máxima de 21, con la atención como siempre que le ponemos en Quintero Puchuncaví. Estamos aún esperando cuándo el gobierno va a ingresar definitivamente el plan de descontaminación ahí en la bahía de Quintero, mientras hacemos el saludo a la fundición y división Ventanas. También el saludo a la zona centro a los sindicatos Anglo, Chagres, Soldado, también los Bronces y a nuestros amigos por los Andes San Felipe, Saladillo, de la división andina con máxima de 30. Siempre hay 1 o 2 grados más camino a el paso fronterizo Los Libertadores, ahí en la cordillera de la provincia del Aconcagua. 27 grados para O'Higgins con Rancagua y Machalí. El saludo afectuoso a nuestros trabajadores y dirigentes de la mina subterránea más grande del mundo, la más productiva también de la minería mundial, la división El Teniente. 25 grados para Talca, 26 para Chillán, 19 para Concepción. Ya volvió un poco tropicón, se dejó de serlo y vuelve un poco a la normalidad, dicen muchos. 18 también para Temuco, volviendo a algo más de la normalidad. Luego de varios incidentes de final de la semana que terminaron nuevamente poniendo el foco noticioso en la comunidad autónoma de Temuco-Uycuy. Dirigentes que fueron liberados luego de una detención supuestamente la detención por parte de militares acusándolos de supuestamente tener líquidos acelerantes y que el tribunal consideró que era algo un poquito exagerado porque en definitiva para poder desarrollar trabajo agrícola se necesita motosierra y se necesita combustible para esa motosierra en una botella de cachantún. Bueno, así las cosas. Ha estado la Araucanía también con novedades. También hoy ha salido un reportaje respecto de compra de terrenos en zona mapuche del subsecretario Villa, que también vamos a estar comentando. 18 grados para Valdivia, 15 para Puerto Montt, 14 para Coyhaique, con chubascos durante toda la semana. Ojalá esta lluvia sirva definitivamente para aplacar la incidencia forestal, el incendio que lleva más de un mes consumiendo gran parte de la zona de Colonia Sur, ahí en Cochrane. Y 11 grados para Punta Arenas, 3 para la Antártica, 20 para Juan Fernández, 27 para la isla de Pascua. Más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, donde nos puedes enviar tu fotografía, tu nota de audio, tu comentario. También Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, donde queda ya pinchado luego este video y este noticiero que hacemos desde nuestros estudios acá en la Avenida General Bustamante al 627, la sede de la Federación del Cobre, que todo junto en Instagram también tú lo puedes ver para esa plataforma, @fed_trap_cobre, también para el Twitter, y FT Cobre en YouTube. Estamos ya camino a un mes muy complejo para la economía familiar. Vamos a estar desarrollando las informaciones de Chile y el mundo también con la mirada social, la mirada sindical, como siempre, en esta nueva edición de noticias de FTC Noticias, este 4 de marzo del 2019. 1 de la tarde, 9 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, yo se lo decía, partió, pareciera, el año porque aparecieron los protagonistas de la noticia, podemos decir, los ministros de Estado, también el presidente Piñera, que retomó la agenda y salió de inmediato a hacer varias alocuciones en una jornada donde tuvo una actividad con su gabinete económico. Estamos hablando del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y también el ministro de Economía, José Ramón Valente, que además el fin de semana se destacó por una frase bien poco satisfactoria, bien poco alegre, que él no leía porque no le gustaba perder el tiempo, porque consideraba que ese tiempo lo podría desarrollar para aprender algo más, dijo. Y que él en definitiva lo que hacía era bajar libros que los locutea, los lee alguien y él los escucha mientras trota, una manera, podríamos decir, distinta de llegar a la literatura, pero que
tuvo un gran comentario y estuvo bien señalado en redes sociales durante el fin de semana. Bueno, el presidente Piñera hoy salió en defensa de toda la reforma tributaria que el gobierno quiere plantear. Además, por temprano, el ministro de Hacienda, también Felipe Larraín, había pedido no tributarizar la discusión en el Congreso, pero en definitiva las cosas no se ven bien aspectadas para el gobierno porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno está amarrada, muchos dicen también a la denominada reforma laboral, donde el gobierno ya tomó la decisión de no tocar la indemnización por años de servicio. Recordemos, indemnización que está ya desde hace 30 años planteada con 11 años como máximo tope y donde además sigue siendo una forma, dicen muchos, de pagarle a los trabajadores todo el esfuerzo de la entrega del capital humano señalado o entregado a las empresas. También otros expertos y ex subsecretarios del trabajo, como Francisco Díaz u otros, han planteado que es una manera de evitar el despido express. Porque si usted tiene facilidades para despedir a las personas porque no va a gastar plata en desvincularlos, evidentemente las empresas comienzan a tener situaciones y tensiones laborales internas a ese respecto. Bueno, eso es parte de una discusión que se está desarrollando, que se va a dar, que además comienza con comisiones investigadoras y trabajo de las comisiones permanentes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y evidentemente marcado por el ritmo económico que el gobierno quiere dar, con muchas indicaciones, con muchos datos que señalan que el 2019 la cosa no va a estar tan aciaga, tan positiva, porque en definitiva Chile, al tener una economía absolutamente abierta, está también bajo los rigores de los vaivenes internacionales, y esos vaivenes dan cuenta que el mundo no está creciendo a niveles superiores, y por ejemplo China no va a crecer más allá de un 6 y tanto %. Ya eso complica porque si China no crece más, el resto del mundo tampoco crece mucho. Solamente hubo un crecimiento cercano al 3% en Estados Unidos, y así vamos viendo, más las tensiones que tiene Europa por la situación de Gran Bretaña. Sí, entonces es que el gobierno ha salido a defender esta reforma tributaria, se insiste que esto va a mejorar el crecimiento. Muchos dicen que en definitiva solamente es rebajar impuestos a los ingresos más altos, y así estamos en las cosas. Pero hoy así salió a comentar la agenda económica que necesita plantear el gobierno, y así lo planteaba también el presidente Piñera, donde nuevamente también tiene como alocución y remate la situación de Venezuela, que también vamos a conversar a continuación de escuchar las palabras del presidente Sebastián Piñera hoy en materia económica en una fábrica, en una empresa en la zona norte, ahí en la comuna de Independencia, acá en la región metropolitana. Y de esa manera los contribuyentes, y especialmente las pymes y las personas más vulnerables, se van a sentir más protegidas. Por otra parte, también el proyecto de ley busca dar certeza jurídica. En el campo tributario, la incertidumbre, la arbitrariedad son malas compañías. Lo bueno es que la ley sea clara y que todo el mundo sepa exactamente qué dice la ley, de forma de poder cumplir de buena fe con esa ley. La certeza jurídica es parte del objetivo de este proyecto, y también, por supuesto, mecanismos eficaces para combatir la evasión, de forma tal de que podamos tener una cosa justa. Cuando alguien evade, le está cargando la mano a todos los demás, y eso no es justo. Y por supuesto, este proyecto busca mantener la recaudación tributaria y, en consecuencia, aportar a el fortalecimiento de la fortaleza y de los equilibrios macroeconómicos de nuestro país. Por otra parte, también vamos a acelerar la devolución del IVA, que muchas veces a ustedes, ¿cierto?, les cobran el IVA y les pasa mucho tiempo antes que se los devuelvan. Con este mecanismo de hacer todos los trámites digitales y por tanto mucho más fáciles, sin papeles, la devolución del IVA va a llegar con mucho mayor rapidez. Y una innovación muy importante para las empresas más pequeñas, que venden hasta 50.000 unidades de fomento al año, que son una enorme cantidad de empresas, son cientos de miles de empresas. Igual como hace el Servicio de Impuesto Interno con las personas, el Servicio de Impuestos Internos le va a preparar una declaración de impuestos a fin de año. Y se la va a enviar por vía digital, y usted la va a revisar, si está de acuerdo, la firma, y no tiene ni un trámite que hacer. De esa manera, usted va a poder dedicarse a lo que realmente importa y lo que le gusta. Seguir creciendo, seguir creando oportunidades, seguir creando empleos. Yo estoy convencido de que cada generación tiene una misión a cumplir.
Nuestros padres fundadores de la patria tuvieron la misión de conquistar nuestra libertad y nuestra independencia. La generación que nos antecedió tuvo la misión de recuperar la democracia y también recuperar nuestras libertades. Nuestra generación tenemos también una misión que cumplir, que es transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza. Conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza, crear oportunidades para que todos puedan desarrollar sus talentos y al mismo tiempo crear seguridades para que todos sepan que van a poder vivir una vida con dignidad. Y para lograr ese propósito tenemos que hacer muchas cosas. Una de ellas, muy importante, es esta modernización tributaria. Nuestro gobierno está abierto a escuchar, a dialogar, a buscar acuerdos, a recibir propuestas con todos los sectores de la sociedad y muy especialmente con el Congreso. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los parlamentarios, de oposición y de gobierno, a que comprendamos la importancia que tiene esta modernización tributaria para la calidad de vida de todos los chilenos y que actuemos con altura de miras, que actuemos con buena fe, que busquemos juntos aportar para sacar una muy buena modernización tributaria que sin duda Chile la requiere con mucha urgencia para poder dar ese gran salto hacia el desarrollo y hacia la derrota de la pobreza. Muchas gracias. Bien, el presidente Sebastián Piñera recibe aquí una pregunta de... Ahí entonces el presidente dando esta locución respecto de la situación tributaria y luego vino una ronda de consultas para rematar con este tema de Venezuela que lo pasamos a escuchar a continuación. Ellos no estarían en condiciones de aprobar la idea de legislar. Cuénteme, ¿cuál es su expectativa? Y considerando que son minoría en el Parlamento, ¿qué espera hacer el gobierno para convencer y esos votos lograrlos en la idea de legislar? Estamos totalmente abiertos a escuchar, a dialogar, a buscar acuerdos, como lo hemos hecho desde el mismo día que presentamos esta modernización tributaria. Y por lo tanto yo le digo a todo el país, pero muy especialmente al Congreso y muy especialmente a la oposición, que de nuestra parte van a encontrar la mejor voluntad para dialogar, para encontrar acuerdos, para perfeccionar esta modernización tributaria. Y pido que no las demos con la puerta en las narices a las pymes, al desarrollo y al futuro de Chile. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la oposición sabe que este proyecto es un proyecto necesario, que tienen ideas para perfeccionarlo, bienvenidas sean, pero trabajemos juntos por un mejor Chile. Eso es lo que le pido a todos los senadores y diputados y estoy confiado en que esa va a ser la actitud de la inmensa mayoría. Presidente, muy buenos días, Manuel Palomino de Radio ADN. Lo quiero llevar a un tema que para usted ha sido prioridad y tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela. Hace 20 minutos el presidente encargado, Juan Guaidó, a través de su Twitter dice que va de regreso a casa. Sabemos que Nicolás Maduro dijo lo iba a tomar detenido. También sabemos que han hablado de un plan B y también de que hay instrucciones a sus aliados. Podríamos entender que usted es uno de sus aliados. ¿Cuáles serían las instrucciones y este plan B de cara a la llegada de Juan Guaidó a Venezuela, presidente? Bueno, en primer lugar, uno de los pilares fundamentales y tal vez los más nobles y hermosos que ha tenido la política exterior chilena es su compromiso con las libertades, con la democracia y con los derechos humanos. Y yo como presidente de Chile estoy siguiendo y ejerciendo fielmente ese gran principio fundamental de nuestra política exterior. Y por lo tanto, sin duda Chile siempre ha sido y va a seguir siendo aliado de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, y particularmente cuando éstas son pisoteadas por una dictadura, como ocurre en Venezuela. El presidente Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, ha dicho que hoy día va a regresar a su patria. Y yo espero que Venezuela reciba, como se merece, al presidente legítimo de Venezuela, que fue elegido por la Asamblea Nacional, que es la única institución que tiene legitimidad democrática hoy día en Venezuela, para ejercer como presidente encargado con una doble misión: preparar la transición y llamar a elecciones libres, abiertas y competitivas. No puedo pensar ni por un instante que la dictadura en Venezuela va a tomar preso a una persona que está actuando dentro de la Constitución
y cuyo único objetivo es devolverle a los venezolanos su derecho a elegir libre, democrática y transparentemente a su presidente. Palabras entonces del presidente Sebastián Piñera. Como les decía, podemos decir las dos prioridades que tiene en este minuto el gobierno: tratar de generar estos denominados espacios de acuerdo, ambientes de acuerdo, conversaciones en definitiva, con una oposición que podríamos decir privilegiada, porque si bien hubo hasta incidentes en un viaje a Colombia con algunos de las diputadas, diputados, desaparecieron. En febrero no vimos a nadie de la oposición, salvo un par de ex cancilleres como Heraldo Muñoz, que no es parlamentario, y José Miguel Insulza, que es senador, plantear el tema sobre Venezuela, pero el resto de las discusiones no estaban, ni la situación de la Araucanía, ni el tema de los incendios forestales, no hubo oposición. Solo hubo vocerías de algún parlamentario oficialista, los ministros que quedaron haciendo el relevo, tomándose postas cada uno de vacaciones. Y ahí estamos, pues. Entonces, para retomar esta agenda, para retomar esta discusión y, en definitiva, el tema de la reforma tributaria y de los cambios económicos que quiere hacer Piñera para dar estas señales de bonanza económica, estamos con estos énfasis. Y además, una preocupación que ya ha sido extra y que ha estado, en definitiva, instalada en la agenda presidencial, tomando en cuenta o asumiendo que es el presidente el que dirige las relaciones internacionales de nuestro país, según la Constitución, el tema venezolano, con la posición ya absolutamente clara, absolutamente contrapuesta al presidente Nicolás Maduro, y sumándose a esta alianza, a este grupo, donde además el 22 de marzo se pretende constituir este nuevo grupo o nuevo referente latinoamericano, al menos Prosur, con países de signo absolutamente conservador, gobiernos de derecha como el de Colombia, el de Perú, el de Argentina, el de Brasil, el de Paraguay y el nuestro, en definitiva. Bueno, así está un poco transformado o configurado la situación. Mientras que para muchos, por ejemplo, hay presiones, o para algunos expertos o comentarios, hay presiones sobre el Instituto Nacional de Estadísticas para construir una estadística del empleo que sea favorable al gobierno. Han dicho algunos, otros, y eso también recordemos que en el trimestre que se acaba de informar viene una cápita, un apéndice del INE diciendo que las estadísticas hay que mirarlas y estudiarlas y plantearlas con cautela. Eso también se ha planteado así. Y mientras que la sensación en la calle o la sensación ambiente es que está muy complicada la situación económica en términos de encontrar empleo, que hay mucho emprendimiento informal, hay mucha economía informal en nuestro país, cosa de, y una cuestión bien básica, uno se baja de cualquier estación de metro en la actualidad y lo que encuentra es una cantidad de personas sobre las estaciones de metro y sobre las estaciones de tren central. Si no nos equivocamos, ya parte en la zona sur de Santiago y camino a Rancagua y también en capitales regionales, una cantidad de personas vendiendo en la calle sencillamente porque es la única manera de tener ingresos. Vendiendo desde productos veganos, desde productos importados chinos, desde artesanía y todo lo demás, pero la manera de generar la conocida ya economía de subsistencia, porque no quedan otras herramientas, no quedan otras formas de lograr ingresos. Y eso sí, el gobierno se señala o asegura que sí se ha creado empleo asalariado, con previsión, con resguardo a los derechos fundamentales de los trabajadores, pero que claro, falta aún y que por eso se necesitan este tipo de reformas económicas. Podríamos decir las caras que está dejando y el énfasis que está dejando el gobierno a plantear en vista de lo que está ocurriendo en nuestro país. También un marzo que comienza con muchos gastos para las familias y que vamos a ver cómo se termina desarrollando camino al cierre del mes, también a la posibilidad de créditos y recordemos en su momento también un énfasis que ha planteado el Banco Central, la peligrosidad de la deuda sobre la deuda, es decir, endeudarse para seguir pagando deuda anterior, y que eso está también manejado por una verdadera industria que se ha transformado no el sector financiero, sino que otros sectores como el retail, que muchas veces más que vender ropa o vender artículos en este minuto está vendiendo créditos, seguros y demás, que es parte también del negocio que se ha planteado nuevamente. Así están las cosas, podríamos decir, en un comienzo de año, para algunos complejos, para otros que se visualiza también con estas contradicciones y también con esta preponderancia que le coloca al gobierno
a estar mirando hacia otro país más que a las preocupaciones internas, como se le hace el reclamo también a el Ejecutivo, principalmente en redes sociales. 1:00 PM, 25 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. El cobre partió con un retroceso bien importante a lo que había sido su mirada, su énfasis de la semana pasada, luego una alta cotización durante los últimos 4 días, desde martes a viernes pasado, el precio del cobre se desplomó en la Bolsa de Metales de Londres, se acercó solamente a los $2.90 la libra. Según ha informado la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima o commodity retrocedió a 2,31%, cotizándose a 2,91. A la principal exportación alcanzó esta cotización promedio mensual de 2,94, mientras que la media anual llegó a 2,77 con una variación de menos 13,08%. Esto ocurre cuando se transa al alza el dólar en las primeras horas de la sesión, con incrementos que van en el formal, en el observado, a 660. Esto casi siempre son 20 pesos más en las casas de cambio, así que usted si quiere comprar dólares lo va a encontrar lo más seguro cercanos a los 6,80. Así están las cosas en definitiva en materia económica, donde lo que se ha planteado es una definición de parte del gobierno y de parte de la economía de estar esperando muchas señales. La economía mundial principalmente está esperando muchas señales de lo que va a suceder con China y Estados Unidos. Ya se cumplió el plazo autoimpuesto por el gobierno de Donald Trump de que fuera el 1 de marzo el día de la... el día final de las conversaciones para la tregua comercial. No hay mayores luces al respecto, no se ha informado nada de aquello, pero lo que se habla hasta ahora es que el supuesto acuerdo entre ambos gigantes va a dar término al fin de la guerra comercial, pero no bajaría los aranceles de manera inmediata. Así lo han dicho analistas y fuentes cercanas a las negociaciones, que señalan que Washington tendrá una presión sobre Beijing, pero para generar el pacto y en definitiva para salir a flote de esta discusión, pero que eso no significa que vayan a rebajarse los aranceles. Así lo plantean los mercados o los analistas de los mercados, mientras que se dice, y la duda que queda es cómo quedarán las cosas después de que Donald Trump y Xi Jinping firmen el pacto en Florida, el cual no necesariamente, dicen la mayoría de las crónicas internacionales hasta ahora, implicaría que la eliminación de los impuestos a las importaciones de ambos países se diera de manera inmediata. Nuestro escenario base es que un acuerdo dejaría algunos aranceles de Estados Unidos vigentes, lo que podría levantar en etapas a medida que se vayan cumpliendo compromisos en virtud del acuerdo. Ha dicho un informe del Centro de Inversiones Goldman Sachs, que precisan que las barreras al menos estarán hasta el 2020. Otro informe o tesis planteada por el canal informativo económico Bloomberg dice que fuentes cercanas a las negociaciones indican que la intención de Washington es supervisar que los chinos cumplan con las obligaciones, las que incluyen un aumento de las importaciones estadounidenses, el endurecimiento de las leyes que protegen la propiedad intelectual y la prohibición de transferencia forzosa de tecnología. Por ejemplo, el tema de que Huawei copie cosas iPhone. Para decírselo bien en fácil, para que usted lo entienda. A veces uno comienza a hablar mucho de estas cosas, pero para que usted lo entienda. Los estadounidenses están muy molestos que los chinos copien la mayoría de la tecnología estadounidense. Y eso se reproduce en lo que usted ve. Usted va y puede encontrar por 800.000 pesos un teléfono iPhone, aunque para muchos es una locura hacer ese gasto, pero la gente lo hace. Y ve que hay un teléfono Huawei a 500.000 pesos y que tiene supuestamente las mismas cualidades. Bueno, los estadounidenses están colocando aranceles para que ese Huawei en Estados Unidos valga los mismos 800.000 pesos que el iPhone, para generar así una competencia más leal, dicen algunos. Pero todos hablan de que hay un 75% de probabilidades que se concrete un pacto formal, pero que carezca de muchos detalles en el área, porque hay un trabajo técnico adicional que se va a tener que desarrollar después de la reunión que se dé entre ambos mandatarios. Así las cosas, los conflictos podrían generarse en vista de cómo se cumple en definitiva el acuerdo, más que el acuerdo en sí mismo. Pero para muchos el gran triunfo político que busca Donald Trump especialmente es generar el acuerdo con China, es obligar a los chinos a que paguen por el uso de la tecnología norteamericana, estadounidense, y así también se puedan desarrollar mejores cosas. ¿Qué es lo que también pasa en materia de nuestra empresa nacional del cobre, Codelco? Es que se ha hablado de que se está perdiendo el interés por parte de Codelco de desarrollar producción de litio y se enfatice la producción de cobre. Así, recordemos, se buscaría en estos años
aunque desde el 2016 que la demanda mundial de litio ha aumentado y se ha planteado desde el gobierno, el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, que se buscaran medidas a aquello, todo se ha ralentizado por barreras judiciales y regulatorias. Así, por ejemplo, la agencia oficial o la agencia internacional, especializada en economía, Reuters, ha dicho que hay documentos oficiales y entrevistas a ejecutivos que hablan de que en Codelco el ánimo sobre el litio ha bajado. Todo esto porque Chile, al ser el segundo mayor productor mundial después de Australia, está dependiendo del Salar de Atacama, y donde ya se ha dado esta negociación de SQM y Albert Mahler, que ha derivado también en la restricción del uso del agua. Así las cosas es que, según fuentes señaladas como un alto ejecutivo de Codelco para Reuters, la industria del litio es demasiado marginal para Chile en comparación con la del cobre, y por lo mismo es que no hay inversiones que hasta ahora valgan la pena. Las exportaciones totales de Chile en 2017 sobre el litio fueron de 828 millones de dólares, una décima parte de los 11.637 por ingresos de cobre que tuvo Codelco. Otro ejecutivo, cita Reuters, dice que la compañía asignó prioridad cero al litio, lo que fue confirmado también por otro funcionario. Recordemos que, según esta misma versión, las 7 minas de cobre que opera Codelco produjo casi el 10% del cobre global, una meta clave para la revolución de autos eléctricos y otras materias, pero que en materia del litio no ha estado enfatizado por parte del gobierno. Es una nota que entrega Reuters a esta hora, enfatizando que ese comentario obligado dentro de Codelco. Según esta nota, Codelco explicó a Reuters que cuenta con una cuota de explotación razonable en Maricunga, pero en Pedernales es insuficiente para desarrollar un proyecto de largo plazo, aunque se revisaría una vez que se tengan mayores avances técnicos. Al gigante del cobre le ha ido mejor en Maricunga, aunque si bien ha obtenido permisos de exportación, posee solo el 18% de los derechos mineros en el yacimiento de 145 kilómetros cuadrados, lo que genera conflicto con los vecinos. El Milar Salar Blanco, que posee cercanos en Maricunga y que alguna vez planteó asociarse con Codelco, había presentado una demanda además para impedir que la estatal desarrollara su participación. También la pequeña minera privada, que pertenece en un 50% al Lithium Power International, abandonó la demanda, pero desde entonces Codelco no ha hecho nuevos pactos con aquello. Así están las notas internacionales. Para el mundo, Codelco está dejando de lado el litio. Para muchos, un gran error que se está señalando en vista de cómo está avanzando el mundo, en definitiva, y cómo la tecnología también está irrumpiendo en que sea el litio el próximo gran oro o metal, en definitiva, que vaya a potenciar la vida tecnológica, especialmente con todo este tema de la digitalización, los aparatos portátiles, los Bluetooth y todo lo demás. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo aquello, más con, recordemos, nuevas gerencias, vicepresidencias que se están desarrollando también en la Corporación del Cobre, y vamos a ver también la posición que vayan a tener los trabajadores del cobre en vista del Congreso, que vamos a estar nosotros entregándoles detalles minuto a minuto cuando se desarrolle a principios de abril en el sur del país. Una de la tarde, 34 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, super lunes, que para muchos no fue tanto, fue también harto miedo que se le coloca previamente, muchas personas que adelantan su salida para evitarse el taco, otros que ya conviven y viven con el taco, total, el automóvil es bien cómodo, la radio funciona, el aire acondicionado también, y así está operando la capital, pero también las capitales regionales, ¿ah? Ojo con aquello, que no se crea que es solamente Santiago la que está complicada. Me comentaban que en Concepción ya hay calles que definitivamente las personas asumen los 20, 25, 30 minutos que pueden estar en el taco. Lo mismo sucede en Antofagasta, lo mismo sucede en las conexiones Coquimbo-La Serena. ¿Qué hablar de la Avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar? En Temuco también ha habido situaciones iguales. En Puerto Montt, la gente que baja desde Alerce y desde Puerto Varas hacia Puerto Montt. Así las cosas, en definitiva, es un país que ha generado más bienes de consumo, en este caso automóviles, pero no ha extendido su infraestructura. Es decir, hay más autos, hay más micros, hay más vehículos, pero no hay más calles, no hay más arterias, no hay más pistas. Y eso genera también esta situación. Pero, en definitiva,
¿Qué es lo que ha pasado? Que la afluencia en el metro fue de un 21,2% en comparación al pasado lunes, pero esta vez está la línea 6 y la línea 3. Por lo tanto, la línea 1 se vio mucho más descomprimida, que era el clásico dolor de cabeza de muchas personas que se dirigen a sus trabajos o a sus centros de estudio. Así las cosas, también Transantiago informó que operó al 100% de su flota, mientras que la gran parte de los servicios regionales también lo hicieron de buena manera. El Biotren, en el caso de Concepción, el Merval, en el caso de Valparaíso, las dos grandes capitales regionales que suceden a Santiago, y lo mismo sucedió con el tráfico en regiones. ¿Qué pasó ayer? Que en definitiva también el retorno ya se hizo un poco más amable, se extendió, hay mucha gente que entendió que es mejor volver temprano el domingo o muy tarde por domingo lunes para evitarse el taco, y así no hubo grandes incidencias en las carreteras, en las autopistas, en el ingreso a la región metropolitana. Veremos mañana qué pasa, porque hoy el factor que no estaba considerado es que no han ingresado todos los escolares y estudiantes, principalmente los de la educación básica y media, a los establecimientos. Los universitarios ingresan un poquito después, en marzo, a mediados de marzo. Y también en horarios más diferidos. Las mismas universidades están organizando aquello para evitarse estas situaciones. Pero veremos mañana si en definitiva el superlunes se transformó en supermartes, qué pasa con aquello, y esa información queda dando cuenta. También veremos qué pasa hoy por la tarde-noche, cuando para muchos el gran error de las empresas es dejar salir a la misma hora a todos los trabajadores, o que la ciudad funcione en estos denominados horario punta, cuando en realidad se podría regular mucho mejor, y personas podrían o salir antes si llegan más temprano a sus trabajos, o pagarla. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué no salir el lunes y martes temprano y uno se queda trabajando más el miércoles, jueves, viernes? O al revés, el lunes y el viernes se sale más temprano, y martes, miércoles y jueves se pagan esos días en compensación, y así uno se evitaría estas situaciones. Son regulaciones que se han dado en el marco de también propios desarrollos de las empresas con sus trabajadores. También está la incidencia de que hay muchas empresas donde sencillamente no existe ni siquiera la idea de un sindicato o una organización de los trabajadores, lo cual impide también tener este tipo de conversaciones que beneficia a todos. La gracia del diálogo social es eso, que beneficia a todos. Bueno, es parte de la situación de una ciudad que sigue en crecimiento, de un parque automotor que sigue desarrollándose, de una industria automotriz y una comercialización además vía créditos que está aumentando. Ya casi es imposible comprar un auto al contado, casi siempre usted lo tiene que comprar con un crédito, y muchos más automóviles nuevos. Recordemos las cifras que se habían conocido en noviembre, diciembre pasado. También otra información que yo les decía al inicio del noticiero, que estaba dando cuenta de la huelga feminista, la denominada huelga feminista del próximo 8 de marzo, que se va a desarrollar con todo, y que hoy partió con las organizaciones colocando estos carteles en las estaciones de metro, principalmente varias estaciones de metro, que se le quiso colocar el nombre de luchadoras sociales, mujeres que llevaron también a la lucha para la igualdad del género femenino. Principalmente, por ejemplo, Elena Cafarena, se le quiso cambiar el nombre a la Universidad de Chile, el metro ahí. También yo les decía, algunas activistas de derechos humanos ya fallecidas, como son la Sierra y Ana González. También otras jóvenes como Claudia López en la zona de Vespucio Norte, y también en la parte sur de la capital, en vista de esta primera performance, que además va a tener otras actividades que se están desarrollando y que vamos a estar comentando de ahora en más esta semana, en vista también de este Día Internacional de la Mujer. Además, una carta que le enviaron las diputadas de oposición, encabezadas por Camila Vallejo del Partido Comunista, pidiéndole a la ministra de la Mujer, Isabel Pla, que se sume a la lucha feminista y que no critique las convocatorias por sencillamente que se sumen organizaciones de izquierda, sino que la lucha feminista tiene una denominación transversal, dicen estas parlamentarias. Veremos qué pasa con eso. También otras informaciones, los primos Tralcal, José y Luis Tralcal, ya han sido reingresados a la cárcel de Temuco, luego de que se revisara una petición de amparo de parte de su defensa cuando fueron trasladados el fin de semana a Valdivia, o el jueves pasado a Valdivia, y el fin de semana se reclamó aquello ante los tribunales de la región de la Araucanía. Recordemos que ellos están condenados a 18 años por incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. También se ha conocido en materia de la Araucanía una investigación de interferencia.cl, que el subsecretario del Interior compró una hectárea de terreno el 2009, el subsecretario del Interior Rodrigo Villa, donde se le acusa de estar infringiendo la ley indígena de 1993 con esta compra a una comunidad en la zona. También las grandes cadenas alimenticias han hablado de que sus famosos platos van a ser veganos. También va a haber una situación vegana donde se irrumpe el tema de
la mejor alimentación. Muchos también plantean, por ejemplo, que en los estadios, aparte de los colegios y en los cines también se empieza a entregar más comida saludable en vista de este índice de obesidad que está aumentando en nuestros niños. ¿Para qué hablar de los adultos? Y para qué hablar de los adultos mayores, donde la tasa es muy, muy, muy alta. Y un caso que está absolutamente en boga y que se vio hoy además con la imagen que tenemos de Agencia 1, a este sacerdote que está acusado, Tito Rivera Muñoz, acusado de violación. Todo esto porque un hombre presentó una demanda de indemnización de perjuicios por 350 millones de pesos contra el arzobispado de Santiago por esta denuncia de violación y abuso sexual que le habría hecho al interior de la Catedral Metropolitana de Santiago. Eso es lo grave, una violación al interior de la catedral, acusa a esta víctima, quien se presentó en marzo del 2015 ante la Oficina Pastoral de Denuncias en contra del ex rector de la Iglesia de las Agustinas, nombrado por el cardenal Ricardo Ezzati. Una investigación previa determinó los hechos y los estableció, pero según la investigación de Radio Bio Bio y su unidad de investigación, no se llevó esto a la justicia y por lo tanto este hombre ha tomado la decisión de que la Iglesia se haga cargo en materia pecuniaria. Él iba a pedir ayuda por su hija, terminó sintiéndose violado. La Iglesia estableció que el religioso tuvo un comportamiento homosexual gravemente inmoral y prácticamente fuera de control, incumpliendo el sexto mandamiento. Pero lo crucial o lo difícil es que se le ve siguiendo haciendo misa y que no se haya hecho nada en materia legal y judicial. Solamente se conoce lo que hoy hemos visto en esta investigación periodística. Quizás un tema que va a resonar efectivamente. Y otro tema que va a estar pendiente, que tiene que ver con el trabajo de los trabajadores del cobre, porque en definitiva los gastos reservados mal habidos que gastó el general Fuente Alma fueron parte de la producción de los trabajadores del cobre. Hoy se esperaría definir por la jueza Romy Rutherford qué va a pasar con el ex tesorero del ejército, Jasno Santic, quien está en calidad de detenido y hoy se debe definir si se es procesado al igual que Fuente Alba. Además, con este dato de que desde el 2016 ya el contralor Jorge Bermúdez había dicho que los gastos reservados no iban sin ningún respaldo, solamente era como se gastó en espionaje, se gastó en viajes, se gastó en el tanto. Como nadie le ponía el cascabel al gato a los militares, los gastos reservados solamente iban enunciados, dice el Contralor. Bueno, ayer el diputado hoy del Partido Socialista, Marcelo Díaz, ex vocero de La Moneda, aseguró que cuando el gobierno de Bachelet quiso cambiar esto por la ley de presupuesto, fue el propio Tribunal Constitucional el que lo echó abajo. Dijo que no se podía cambiar en materia legal. Para muchos sigue siendo la Constitución el gran amarre de los temas de probidad que hemos visto en materia de las Fuerzas Armadas, porque muchos cambios legales no se pueden hacer porque el principal cambio, el de la Constitución, el que no se ha hecho pese a todos los esfuerzos y todos los reclamos que de tanto en tanto aparecen en nuestro país. Y ya se confirma que Juan Guaidó, el denominado presidente encargado de Venezuela, ya se encuentra en su país nuevamente. He viajado por el continente buscando los más altos niveles de apoyo para la restitución de la democracia en nuestro país y esa misión ha sido cumplida, había dicho anoche en más de 30 minutos de una locución por redes sociales. Según las informaciones que se manejan es que Guaidó ya está en territorio venezolano, también un poco haciendo guiño de cómo está permeando a las autoridades y a los distintos grupos aún supuestamente fieles a la legalidad chavista, a Maduro, porque Guaidó logró salir del país y ahora supuestamente logra ingresar sin que haya sido detenido, como había sido el anuncio previo del propio Nicolás Maduro y de sus ministros ahí en el gobierno chavista, que está tan criticado, pero aún respaldado por Rusia principalmente y China y Turquía, frente a toda la alianza que ha hecho Estados Unidos y los gobiernos de derecha latinoamericanos para oponerse a lo que se califica como una dictadura, junto también con la voz crítica de los migrantes. Recordemos, la mayor cantidad de migrantes en nuestro país en este minuto son venezolanos, producto de toda la crisis que está viviendo ese país. Por eso podríamos decir que Chile está también muy marcado por esa situación. Las noticias, un poco la revisión general de las noticias que han transcurrido en las últimas horas en esta edición de FTC Noticias. Una de la tarde, 45 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, pues se lo decíamos, está muy contento Colo-Colo, mientras que estamos muy preocupados todos por Alexis Sánchez. Si usted tuvo la posibilidad de ver las imágenes televisivas, se veía cómo se le doblaba completa la rodilla a Alexis Sánchez en este partido que tenía ante la Premier
el Manchester United, pero ya se ha confirmado que va a estar 2 meses fuera de las canchas por esta lesión al ligamento. Mientras que Colo-Colo sufre la lesión de Ronald de la Fuente, este lateral izquierdo que había llegado con bombos y platillos desde la Universidad de Concepción, pero que no va a poder estar por lo menos en un par de partidos y quizás más, producto de la lesión el día de ayer frente a Curicó Unido, que no tuvo tanta capacidad en el primer tiempo, sí recibió 4 goles de ida y recién pudo hacer 3 de vuelta, pero no le alcanzó para empatar el partido ahí en el Estadio de la Granja ayer por la tarde en la parte norte de la región del Maule. Sí, ganó también la Universidad de Chile 3-0 a Huachipato. Habrá muchos un respiro para Frank Darío Kudelka, el entrenador azul. Muchos dicen también para quitar un poco las aguas en el CDA. Veremos cómo se desarrolla aquello, mientras que la Católica también logró un triunfo, pero muy criticado desde las dirigencias itálicas. Desde Audax Italiano se criticó mucho el arbitraje, producto de que el gol de la Católica tempranero de Edson Puch dio en posición de adelanto, que además hubo expulsiones, que toda la cosa se complicó. ¿Cómo queda la cosa? La tabla queda Colo-Colo con 9 puntos, La Calera con 9 puntos, que ayer ganó en el Nicolás Chaguán, perdón. Los Cementeros le ganaron a Cobresal, que lamentó también esta derrota y que va a recibir a Colo-Colo la próxima semana o el próximo fin de semana, mientras que O'Higgins quedó con 6, la Católica con 6, Unión Española con 6, Coquimbo con 4, la US ya sube un poquito más con 4 puntos, Deportes Iquique también queda con 4, se resiente Palestino y Huachipato que junto con Antofagasta sufrieron derrotas en esta jornada y quedaron con 3 puntos, lo mismo para el Audax, 2 para Curicó Unido, 1 para la U de Conce, 1 para Cobresal y 1 para Everton, la tabla de los 16. ¿Cómo se desarrolla el fixture para la próxima jornada? La fecha número 4, se lo vamos a decir de inmediato. O'Higgins va a recibir a Coquimbo, Huachipato va a recibir al Audax, Palestino va a recibir a la U de Conce. Palestino juega Copa Libertadores a mediados de semana en San Carlos de Apoquindo. La U Católica recibe a Calera el sábado en San Carlos de Apoquindo. Everton a mediodía el domingo va a recibir a Iquique. Cobresal va a recibir a Iquique. A Colo-Colo, como les decía, a las 5:30 el domingo, ahí en el estadio El Cobre. Antofagasta va a recibir a Curicó. Y una novedad, que no sé si es tan novedad, pero para muchos va a llamar la atención. La U va a jugar a las 10 de la noche, 10:15 de la noche con la Unión Española. Esto es lo que está obligando a la televisión. Que, por ejemplo, los niños que quieran ir a ver a la U van a tener que negociar toda la semana con los papás, porque yo no sé si a alguien le va a gustar que el domingo mi hijo esté hasta medianoche en el estadio. ¿Ah? Ahí parece que no hay consideraciones, podríamos decir, en este minuto por parte de, lamentablemente, la NFP para definir. ¿Cómo está la tabla de goleadores? Felipe Reiniero de Cobresal está con 2 goles. Andrés Vilche de Colo-Colo está con 2 goles. Gabriel Costa, que fue ampliamente valorado en el plantel Albo, también está con 2 goles. Paulo Mouche, que se están demostrando, estos argentinos que sí han sido refuerzos para Colo-Colo, está con 2 goles. Adrián Balboa está con 2 goles. Edwin Pernía de Iquique está con 2 goles. Diego Valencia, 2 goles de la Católica. Isnaldo y Larrondo con 2 goles en la Unión La Calera. Y Sebastián Varas también está con 2 goles para la Unión Española. Ese es el fixture, el resto son una gran cantidad de goleadores en definitiva que está con uno solo, pero hasta ahora los que puntean son, como les decía, Vilches, Costa, Mouche de Colo-Colo, Reiniero de Cobresal, Balboa de Iquique, Pernía de Huachipato, Valencia de la Católica, Isnaldo de la Calera, Larrondo de la Calera y Varas de la Unión Española, los goleadores del fútbol chileno. Como les digo, también muy preocupados de lo que pasó con Alexis Sánchez. Hay alta preocupación de que pueda llegar bien y en buenas condiciones con estos 2 meses al menos que ya se están diagnosticando desde Inglaterra para lo que será Copa América. Mientras que el día sábado jugó cerca de 20 minutitos, marcó mucho, raspó mucho, fue vital, dicen algunos, para cerrar el triunfo del Barcelona en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Ya van 4 temporadas seguidas. 4 temporadas seguidas que el Barcelona le gana de visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Para muchos se está transformando en una bestia negra definitivamente, y además en la historia de los clásicos el Barcelona logró, vía la era Messi, como se le ha denominado los últimos 15 años, logró dar vuelta
la situación. Ya van más triunfos del Barcelona por sobre el Real Madrid, 96-95, en el gran clásico del fútbol internacional, junto con el Boca Juniors, River, y también los partidos en Brasil en términos de la afición. Pero Vidal estuvo ahí, destacó, como digo, más bien por su capacidad luchadora, y jugó los últimos 20 minutos en el Santiago Bernabéu. Para muchos una revancha personal de Vidal, lo recordamos, que había quedado muy quemado con la Champions League cuando el Real Madrid eliminó al Bayern Múnich, según él, con mucha ayuda del árbitro en ese entonces. Así van las cosas en el deporte. Una breve revisión que hacemos también de este fin de semana que tanto nos gusta, y donde estamos, en este caso, con Cobresal en la primera A y con Cobreloa también muy interesados de lo que ha ocurrido en el fútbol nuestro, porque esos son equipos que aún siguen representando a los trabajadores del cobre. 1 de la tarde, 51 minutos. Resumen en FTC Noticias. El gobierno salió a defender la reforma tributaria y el presidente Piñera hizo actividades con su gabinete económico. Insistió el ministro Larraín en llamar a la oposición a no tributarizar el debate, en vista también de las otras reformas que se quieren dar en materia laboral y económica en el Congreso este 2019. El cobre tuvo una leve baja, un bajón en definitiva, después de 4 buenas jornadas donde se acercaba a los $3. Quedó en 2.90 en esta jornada, mientras que se esperan ya las novedades de la denominada tregua comercial entre China y Estados Unidos, aunque se plantean por varios indicadores de que no se rebajarán los aranceles de inmediato a las importaciones entre ambos países. Super lunes, que estuvo tranquilo según las autoridades, positivo balance, pero se espera el super martes, también el super marzo para los bolsillos de los chilenos. Así las cosas, ya comenzó definitivamente el 2019 con todas las actividades universitarias, escolares, laborales, también políticas en nuestro país. La huelga feminista tuvo hoy una destacada performance en las estaciones de metro. Las organizaciones le pusieron y le intentaron cambiar los nombres a las estaciones, colocándole las denominaciones de grandes luchadoras sociales. Entre ellas, por ejemplo, en la Universidad de Chile se le quería colocar Elena Cafarena en recuerdo a la mujer que logró la lucha por el voto femenino en nuestro país. También en materia legal se conoce un grave caso de acusación de violación en la propia Catedral Metropolitana. Todo afectaría también al cardenal Ezzati. Se vio en esta jornada al denunciado haciendo misa hoy en la propia sede, la principal sede de la Iglesia Católica en la capital. Juan Guaidó llegó a Venezuela, mientras que en Chile se mantiene el respaldo y se planifica la cumbre para el 22 de marzo con los países que seguirían reforzando la petición de salida y renuncia de Nicolás Maduro desde Venezuela. Hoy hay movilizaciones también planteadas en ese país y en vista de la presión internacional en su contra. Rusia sigue respaldando con ayuda humanitaria al gobierno chavista. Y Colo-Colo está más puntero que nunca, también celebró la Católica y la U este fin de semana. La Roja está con emergencia, 2 meses fuera por lesión. Tiene a Alexis Sánchez luego de recibir una brutal patada en su último partido de la Premier League. El tiempo en FTC. Se lo decíamos, por lo menos en la zona central bajan las temperaturas, al menos en la región metropolitana, a menos de 30 grados de máxima. Y también baja un poquito la mínima a eso de 12 grados, 11 grados en algunos lados. 26 grados de máxima en Arica, lo mismo 25 para Iquique, 22 para Antofagasta, 24 para Calama, 29 para Copiapó. Y el saludo como siempre al Distrito Norte, la División Chuqui, Radomiro Tomic, Ministro Alex, Gaby, también el Abra y toda la minería privada ahí en la zona norte, además del Salvador por Atacama. Serena Coquimbo con 22, 21 para Valparaíso y el saludo a la División Ventanas por la costa, los sindicatos Anglo, Chagre, Soldado, Los Bronces por la zona centro de la región y también en la cordillera y en Saladillo, Los Andes, San Felipe con más de 30 grados para la división andina, 27 grados para O'Higgins y Rancagua, Machalí y el saludo como siempre a la división El Teniente, 25 para Talca, 25 para Chillán, 19 para Concepción, 18 para Temuco, 18 para Valdivia, 15 para Puerto Montt de máxima, 15 grados de máxima en Los Lagos, 14 grados de máxima para Coyhaique y 11 grados de máxima para Punta Arenas en esta jornada. 13 en la Antártica, 20 en Juan Fernández, 27 en Rapa Nui, ahí en el ombligo del mundo, en el centro del Océano Pacífico, el ingreso chileno a la Polinesia, como le dicen algunos.
Así las cosas, comenzamos a despedirnos. Más 569-560-29721, más 569-560-29721. El WhatsApp de la Federación de Trabajadores del Cobre, www.ftc.cl. Estamos a punto de renovar nuestra página definitivamente para que demos también por inaugurado el Congreso de los Trabajadores que se va a desarrollar en el sur del país a principios de abril. También para que sigas conectados con nosotros gracias también a la aplicación, a los teléfonos y dispositivos móviles. Radiosenvivo.cl/chile/radio FTC. Más de 1.500 visitas semanales, votaciones. También estamos dentro de las apps más escuchadas en esa plataforma digital. También en las plataformas y redes sociales. Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook, Federación del Cobre para Instagram, @FED_TRAP_Cobre para el Twitter y FTCobre para el YouTube, donde va a quedar colgado como siempre también este video con este resumen que hacemos con todo nuestro cariño, con todo nuestro profesionalismo a partir del trabajo que hacemos junto a Cristian Quesada de Los Sonidos, que deja la mejor programación para que tú te quedes conectado a la radio de los Trabajadores del Cobre, también con el trabajo que hacemos de parte del Departamento de Comunicaciones. Que tengan una gran jornada de día lunes, un mejor cierre del día y que una semana que, si bien es complicada porque es marzo, también tómelo en positivo. Seguimos avanzando en un país que quiere seguir creciendo con discusiones y debates nacionales en esta radio y en este medio de comunicación que hemos creado de parte de los Trabajadores del Cobre, trabajadores que sí les importa Chile. Gracias por escuchar. Sigan en sintonía de la radio de los Trabajadores del Cobre durante toda la jornada a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestras aplicaciones. Un gran abrazo, que tengan un mejor inicio de marzo, un mejor cierre de día y una semana espectacular. Nos escuchamos mañana a partir de la 1 de la tarde en la nueva edición de FTC Noticias. Fue FTC Noticias.